Bueno, en esta segunda clase o segunda herramienta que vamos a ver del mindfulness, aparece la cuestión de lo que es la comunicación. Y me voy a remitir a mi propia experiencia en la clínica. Se escucha mucho en verdad, que la gente no puede decir lo que verdaderamente siente o lo que verdaderamente piensa. Y esto se da en muchas cosas. No pueden decirle a los padres si hicieron algo mal, si les molestó algo. También les puede llegar a costar expresar el afecto, cierta cuestión de timidez o de vergüenza. Y también pasa con las otras personas. Se escucha mucho el decir no quiero molestar al otro. Es por esta razón que desde el mindfulness vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Particularmente lo que se describe desde el mindfulness es que hay tres estilos de formas de comunicarse. Primero, lo ejemplifican con lo que es la oveja, es decir, algo sumiso. La oveja, el que se comunica como la oveja, es la persona que cuando le preguntan ¿qué te pasa? Dice nada, 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 deja. O le preguntan ¿qué quiere? Si algo le molestó y no lo dicen. O también, en cierta manera, esquivan el conflicto a través de la palabra. O se guardan cosas para decir para evitar este conflicto. Este es uno de los polos que hay que evitar desde el mindfulness, la oveja. En el otro polo se usa tanto el animal del león como el tiburón. El león tiene que ver con la cuestión del ego, es decir, yo tengo que ganar. Es decir, toda comunicación es una pelea para el león, es un juego, es un enfrentamiento de palabras. No necesariamente, y esta es la gran diferencia entre el león y el tiburón, no necesariamente aparece la cuestión de la violencia en el león. En el tiburón sí. En el león la cuestión tiene que ver con el ego, con el sobresalir y con ganar. A veces discuten, a veces discutimos simplemente para tener la razón, para mostrarle al otro que está equivocado y que yo tengo la razón, que yo soy el ganador en este conflicto bélico en el cual los misiles que nos tiramos son palabras. Entonces, otro de los polos a evitar es este león. Cuando hablamos, no tenemos que tomarlo como un juego o como una discusión, una pelea, un contest en inglés, un conflicto, digamos, o un concurso. No se trata de ganar la discusión. La comunicación no es para ganar, no es un enfrentamiento. Y sobre todo tenemos que evitar lo que es el tiburón, que el tiburón lo que se dice es disfruta a través de la ira, el explotar. Son esas personas que explotan coléricamente, que a veces puede pasarnos. De hecho, cuando desarrollamos lo que son las habilidades de comunicación, vamos a decir, o las personas que por mucho tiempo estuvieron retraídas, cuando empiezan a hablar, empiezan a decir lo que les molesta, a veces van por el lado del tiburón. Sin embargo, no es que sean un tiburón, sino que es la forma en la que ahora les está saliendo a hablar por tanto tiempo sin hablar. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro son estos polos a evitar. La oveja, no tenemos que evitar los conflictos a través de la palabra, y no tenemos que pensar que la otra persona se va a molestar, nos va a abandonar, no nos va a querer más. Un montón de cosas que sentimos que nos van a ver mal, que nos van a juzgar, son cosas que se escuchan mucho y es propio de lo que es la oveja, vamos a decir acá. Entonces, todas estas cuestiones son mentales, son cosas que nosotros son emocionales también, tenemos que poco a poco aprender a controlar. Entonces, por un lado esto, y por el otro lado, que no se meta el ego cuando hablamos. Y el ego no en un sentido de, porque el ego es necesario, es decir, lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos. Ahora vamos a ver, se trata de los I statements, se llama en inglés, es decir, las oraciones yo. Yo siento, yo pienso, todo desde yo, no desde es así, la cosa es así, sino yo pienso que es así, me puedo equivocar. Entonces, por un lado,
no temerle a las consecuencias de lo que podamos decir. Y esto es lo fundamental que plantea el mindfulness. El poder hablar, poder expresarnos, poder decir lo que a mí, lo que yo pienso, lo que yo siento, sin culpa, sin vergüenza y también sin quedar en este lugar de quiero ganarte, quiero superarte. Entonces, en esto que nos tiene que quedar en claro de lo que es la conversación mindfulness, tenemos que expresar lo que nosotros sentimos. Sin embargo, en cierta manera, cuidando las formas, que esto es algo que verdaderamente lleva cierto perfeccionamiento. Pero para perfeccionarlo hay que empezar a comunicarnos así. Entonces, ¿qué es la comunicación mindfulness? Evitar estos dos polos. El que no habla para evitar los conflictos y el que disfruta el conflicto y quiere ganar el conflicto a través de la pelea. Entonces, no estamos en un conflicto. No es necesario evitarlo porque la comunicación no tiene que ser un conflicto. Cuando hablamos con un otro, estamos muy acostumbrados a pensar que es una pelea, que va a haber violencia. Incluso homologamos lo que es discutir con algo negativo. Discutir para nosotros es discutir a los gritos. Sin embargo, discutir simplemente es intercambiar ideas, que no necesariamente tenemos que pensar igual. Pero ¿por qué yo tengo que guardarme las cosas que siento y pienso? ¿Por qué tengo que ser como la oveja? O por el otro lado, tengo que desacreditar lo tuyo, como el león, o incluso tengo que tratarte mal para que salgas de esa posición en la que vos asumís que sabés, que es la propia del tiburón. Entonces, en resumidas cuentas, a lo que respecta a la comunicación mindfulness, tenemos que atrevernos a decir todo lo que nosotros sentimos y pensamos, velando por los sentimientos del otro, pero eso, empatía, digamos, que no lleve al extremo de caer en lo que es la oveja, por evitarle el conflicto al otro, por evitar que se sienta mal, por evitar que me juzgue. No voy a decir las cosas, tengo que decir las cosas, cuidando los modos. Esto es lo fundamental del mindfulness. Y ya vimos lo de la experiencia de la pasa de uva. Estar conectados con el momento y no dejar que nos desborde ningún tipo de emoción. Ni la tristeza que puede pasar, por ejemplo, en la oveja, puede querer callarse porque me vas a dejar, ya no me querés más, ahora vamos a pelear, te vas a ir. Todo esto es propio de la oveja, pero tampoco vernos desbordados por el enojo cuando la otra persona quizá no nos entiende, sino quedarnos en el momento y en este presente, y es yo tengo que decir lo que yo siento y lo que yo pienso. La mejor manera posible para hacerlo es velar un poco por el bienestar del otro. Pero si yo tengo que decirle algo que sé que al otro le va a molestar, tengo que decirlo igual. Esto es lo fundamental. Pero, por supuesto, no caer en la posición del león o del tiburón. Pero también a veces una relación amorosa o entre amistades o con hijos o con lo que fuere se puede ver estropeada, corrompida o perder el potencial positivo que podría tener simplemente porque no queremos comunicarnos, evitamos la discusión. Entonces, en cierta manera, es necesario aprender a discutir y a hablar. Esto es lo que aquí intenté desarrollar un poco. Evitar la posición de no decir lo que siento y también evitar la pelea. No caer en la pelea cuando estamos hablando, sino simplemente transmitirle al otro lo que está dentro mío, porque no lo sabe y generalmente nos manejamos con suposiciones. Intentamos leerle la mente al otro y asumimos que la persona se enojó por tal cosa y no sabemos quizá qué es lo que le pasó, quizá venía enojado por otra cosa, pero si no hablamos no tenemos forma de saberlo. Así que desde el mindfulness es fundamental el aprender a comunicarnos, el aprender a comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. No podemos anteponer las emociones de los otros a nuestro derecho a expresar lo que sentimos. Asimismo, una cuestión fundamental a tener en cuenta en esto de la comunicación que estamos viendo es
por un lado esto que dijimos, no tomar las discusiones como algo del ego, como una pelea, y no callarnos tampoco lo que tenemos para decir por miedo a la reacción del otro o a perder su amor, perder su interés, lo que fuere. También es necesario la escucha, es decir, tenemos que recurrir a una escucha activa. Tenemos que escuchar lo que dice el otro sin intentar interpretar, sin pensar qué es lo que vamos a responder y por supuesto sin interrumpirlo y decirle no, para, eso no es así. No, escuchar lo que el otro también tiene para decirnos. Es decir, en definitiva, lo que tenemos que hacer al comunicarnos, una comunicación mindfulness, vamos a decir, no acallarnos lo que nosotros queremos decir y no tomarlo como una pelea, pero también dejar hablar al otro. Y en cierta manera, ok, escucho todo lo que vos tenés para decir, todo lo que vos sentís, cuando llegue mi turno yo voy a hacerlo, y recién ahí verdaderamente vamos a poder tener una genuina conversación y genuina comunicación honesta. Y no esta cuestión de pelea de egos que se limita a no, eso no es así, o vos tal momento me hiciste tal otra cosa, así que no me importa que ahora estés triste por algo que yo hice ahora, porque hace 20 años vos me hiciste tal cosa. Todas estas cuestiones de la comunicación, si bien todo el tiempo nos estamos comunicando, podemos mejorar la comunicación, podemos hacerlo de una manera mucho más consciente y mucho más sana. Así que bueno, espero que haya quedado claro estos distintos conceptos o consejos sobre lo que es la comunicación, utilizarlos y con la creencia y la fe de que nosotros, cambiando nuestra forma de comunicarnos, eventualmente vamos a contagiar en el otro esta forma también de comunicarse, permitirle al otro hablar y permitirle también decir lo que siente. De esta manera lo que vamos a lograr es tener vínculos más sanos y también estar nosotros más sanos como nuestro entorno.